Hola mis amigos, el estudio de hoy es Dios, la realidad de un Dios Trino. Estamos compartiendo contigo nuestro estudio Sígueme de los grupos pequeños que estamos aquí trabajando en nuestra unión, la Unión del Sur de Estados Unidos y específicamente nuestra Asociación de las Carolinas y el Distrito de Durham, junto con todo el Ministerio Hispanos. Y para el mes de abril tendremos la fascinante y esperada graduación de cursos bíblicos donde tú estarás con tu grupo pequeño recibiendo tu diploma, tu certificado de haber realizado este curso bíblico. El propósito de compartir contigo este curso bíblico es que tú lo compartas con tus amigos y los amigos con sus amigos y sucesivamente, ya que todos tenemos que estar involucrados en la ganancia de las almas y que esto te ayude para que tú puedas estudiar y compartir en tu grupo pequeño. Y si hay cualquier duda, interrogante, pues entre todos estamos trabajando para que podamos realizar este estudio bíblico. La pregunta número 1 dice, ¿cuántos dioses hay? Primero vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 6, y el versículo número 4 de Deuteronomio. Capítulo 6, verso número 4 dice así. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si tomamos en cuenta nosotros la palabra que se usa aquí en el hebreo, es la misma palabra que vemos en Génesis 2:24 como uno para el matrimonio. Cuando Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que nos está enseñando la Sagrada Escritura es que cuando hablamos de la deidad o de la Trinidad, un Dios trino, es que hay un Dios compuesto en tres personas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. De manera que la palabra de Dios cuando alude, hace alusión al matrimonio, y usa la palabra uno, Eshad en hebreo, uno, nos está hablando de una unidad compuesta. En este sentido, el hombre y la mujer son una carne, como una unidad compuesta. Y cuando Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4 nos menciona a Dios, de paso el nombre de Dios es mencionado 3 veces en el mismo versículo, porque es un Dios trino, usa la misma palabra para referirse a la unidad compuesta de la deidad. Así que el texto no habla de una unicidad numérica, el texto habla de una unidad numérica. O sea, hay un Dios compuesto. Y la respuesta la tenemos en Mateo 28, 19. En Mateo 28 y el versículo número 19 encontramos lo que dice el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28 y el versículo número 19. Dice así Mateo capítulo 28 y el versículo número 19. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se usa una conjunción para identificar al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la Biblia nos enseña que ese Dios trino está compuesto en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Así que la respuesta que vas a colocar ahí en la página número 6 es ¿cuántos dioses hay? De acuerdo a Deuteronomio 6:4 hay un solo Dios. Y Efesios 4:6 dice hay un solo Dios también, y un solo Padre, el cual está en todos y en todos nosotros. Así que, según de Corintios capítulo 13, verso 14, el apóstol Pablo dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente se menciona ahí la Trinidad. Muchos, ¿verdad?, se complican o dicen, bueno, esta palabra Trinidad es maligna porque esa palabra Trinidad viene en los romanos. Básicamente es una palabra que significa tres personas en uno. O que hay un Dios compuesto en tres personas. Eso es lo que significa esa palabra. De manera que aunque no está en la Sagrada Escritura, como Trinidad aparece la palabra deidad,
¿ok? No significa en sí que nosotros estamos usando una terminología antibíblica. Estamos usando una terminología que en el lenguaje, en la literatura, expresa que hay un Dios compuesto en tres personas. Eso es lo que significa Trinidad. Un Dios trino, un Dios compuesto en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Demos un vistazo entonces a las descripciones bíblicas de Dios en la relación con los seres humanos. Entonces la respuesta a la pregunta número 1 es un solo Dios. ¿Y quiénes son las tres personas? La Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahí tienen la otra respuesta. Ahora vemos, por ejemplo, 5 descripciones bíblicas importantes. En Salmo capítulo 121, versículo 1 y 2, nos dice Salmo que Dios se interesa por nosotros. Sí, ese Dios trino se interesa por nosotros. En Salmo 121, versículo 3 al 8, nos dice que Dios nos cuida. Dios nos cuida. En Salmo capítulo 8, versículo 3 al 6, nos dice que Dios es trascendente, pero se interesa en nosotros. En Romanos capítulo número 8, versículo número 28, dice que Dios posee un propósito para nuestras vidas. Y en San Juan 3:16 nos dice que Dios también ha revelado el plan de salvación. Todo aquel que crea en su Hijo unigénito no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces aquí vemos que las descripciones bíblicas de Dios con relación a los seres humanos, que Dios se interesa por nosotros, que Dios nos cuida, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios es trascendente en nuestra vida y que Dios quiere la salvación para todos los seres humanos. La pregunta número 3 es ¿cómo las descripciones bíblicas de Dios afectan nuestra autopercepción y propósito? La respuesta es mi Dios se preocupa por mí y Él me ama. Eso significa que yo puedo encontrar un valor a mi vida. Ahora, yo me estimo a mí mismo no por lo que las demás personas piensan o dicen de mí, o no por aquellas personas que quieren negar la realidad de Dios y me dicen que yo soy un accidente, que yo soy producto de un accidente de mis padres, o que yo vengo del Australopithecus, de la mona del chimpancé y la cola del mono y que todavía no se ha encontrado el eslabón perdido. Yo, gracias a Dios, imagínate solamente pensar, mira qué diferencia, saber que tú eres imagen y semejanza de Dios, a pensar que tú vienes de la cola de un chimpancé. Mira qué diferencia. Cómo cambia tu percepción de tu vida al saber que hay un Dios que se interesa por ti, que es un Dios poderoso, creador, pero que te ama y que te quiere salvar. Lógicamente, entonces, cuando la creencia de Dios entra en tu vida, en tu corazón, las decisiones de tu vida serán favorables, porque ahora ya tú sabes que eres un hijo de Dios, no eres un accidente. Tú sabes que Dios tiene un propósito para tu existencia y que Dios te ama. La pregunta número 4 dice, ¿cómo la creencia de Dios como nuestro Salvador influye en nuestras decisiones y en la visión de la vida? Bueno, amplía mi propósito de vida, porque ahora yo sé que yo no solamente soy creado a imagen y semejanza de Dios, sino que yo también tengo acceso a la redención. Como humano entiendo que soy imagen de Dios, creado por Dios, pero que también soy redimido por Dios. Entiendo que el pecado hizo una división entre Dios y mi persona, pero que Dios me rescata con la sangre preciosa de Jesús. Y eso le da no solamente valor a mi vida, una autoestima en mi vida, sino que eso me da una misión en mi vida. Yo ahora entiendo que yo vivo con Dios porque Dios tiene un propósito para mí y yo quiero vivir ese plan de Dios para mi vida. Esa es la respuesta. Amplía mi propósito de existencia en esta tierra. Veamos el ejemplo de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús se manifestó con la presencia del Padre y del Espíritu Santo. En San Lucas 1:35 dice que el Espíritu Santo es el autor de la humanidad de Jesucristo en el vientre de la Virgen María, por ejemplo. En Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, nos dice que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y que el Espíritu Santo también vino corporalmente en forma de una paloma sobre Jesucristo. O sea que ahí estaba el Padre y el Espíritu Santo en el bautismo acompañando a Jesucristo. En la cruz del Calvario, la relación con el Padre y con el Espíritu Santo, Jesús dice,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Refiriéndose a Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en San Juan capítulo 14, verso 26, Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos y la palabra que usa es un consolador. En el original es paracletos, que también significa mediador, intercesor o abogado, o vicario, que es un representante. El libro de Hechos capítulo 1, verso número 8 dice, y recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Dando a entender que el Espíritu Santo nos usa para la predicación del Evangelio y que Él se encarga de poner en nuestros labios las palabras verdaderas. Y Él le dijo a los discípulos, no se preocupe por lo que ustedes van a decir porque el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Preocúpense por estar conmigo y el Espíritu Santo los va a usar. De manera que en el ejemplo de Jesucristo vemos que activamente el Padre y el Espíritu Santo estaban con Jesucristo. Pregunta número 5. ¿Cómo apoyan la doctrina de la Trinidad los eventos en la vida de Jesús? ¿Cómo los mencionados en los evangelios de San Juan, Lucas, de San Juan y Lucas, o sea, los versículos que hemos mencionado, cómo esto apoyan la doctrina? Bueno, lo que nos dicen esos textos es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios maravilloso y que la unidad de un Dios trino está totalmente habilitada para la salvación del ser humano. Esa es la respuesta. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están unidos, volcados completamente para salvar a los seres humanos. El plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos y activos para darnos a nosotros la oportunidad de vida que Dios está ofreciendo a través del plan de salvación. Pregunta número 6. ¿Cómo la promesa de Jesús a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo afecta nuestra comprensión de la Trinidad y su presencia en nuestra vida? Bueno, eso es sumamente importante porque Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona, como su vicario, como su representante, como el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La respuesta de la tercera persona de la deidad es el verdadero vicario de Jesucristo. La palabra vicario, representante, en lugar de. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo porque Él representa a Cristo en esta tierra y Él está en el lugar de Cristo en esta tierra. Quizás tú has oído hablar de que alguien quiere usurpar este nombre y se dice llamar, o los seres humanos lo llaman el vicario de Cristo en la tierra, pero yo te quiero decir que el único vicario de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero vicario del Hijo de Dios aquí en la tierra, porque el único que te puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y el único que nos va a ayudar a predicar el mensaje por toda nación, tribu, lengua y pueblo es el Espíritu Santo. Y el que intercede por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Jesús en esta tierra. ¿Qué significa eso? Que Jesús está conmigo a través del Espíritu Santo. Yo no estoy solo. Dios ha dejado, el Padre, el Hijo, han dejado el Espíritu Santo en esta tierra para que el Espíritu Santo sea el representante de Jesucristo en esta tierra. Así que yo estoy contento y alegre de que yo sé que el Espíritu Santo, como representante de Jesús, como vicario de Cristo en esta tierra, me convence de pecado, de justicia y de juicio. Hablemos del nuevo estilo de vida. Dios es único, Dios es creador y Dios es sustentador de toda la creación. Y es integrado por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Divina Trinidad desea entrar en una relación con nosotros. En este estudio hemos explorado las huellas de un Dios trino en la Biblia. En la vida de Jesús se manifestó, la naturaleza de Cristo se manifestó y se está manifestando en nuestras vidas. El deseo de este único Dios, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es entrar en una relación con nosotros. Aceptemos su plan. Debemos entablar una relación personal con Él y permitir que Él nos cuide. Hay 4 recomendaciones que nos deja este estudio bíblico. Recomendación número 1, acepta la existencia de Dios.
El hecho de que tú no la aceptes no significa que Dios no existe. Número 2, acepta el plan de Dios para tu vida, el plan de salvación. Número 3, Dios desea que tú entres en una relación personal con Él porque Él te está buscando, Él te ama. Y número 4, déjate cuidar por Dios. Déjate cuidar por Dios, porque Dios te quiere cuidar. Y aún aunque tú no digas que no, Él lo hace a veces sin tu permiso porque Él te ama. Ahora fíjate una cosa, debemos tener un compromiso, porque cada estudio bíblico nos va a llevar a un compromiso. Y el compromiso es, creo en un solo Dios trino, Padre de todos y sustentador de todo cuanto existe. Sí, hoy, bajo la Sagrada Escritura, creemos en un Dios compuesto en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creador de los cielos y de la tierra, y un Dios sustentador de todo cuanto existe, que me ama y que quiere que yo, como su hijo, pueda tener una relación personal con Él. Para que mi autoestima, para que mi propósito de vida en esta tierra pueda encontrar razón de existencia. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Que el Señor te bendiga.